¿Empezamos? Bueno, buenos días a todos y muchísimas gracias por venir y acompañarnos en esta mesa redonda donde vamos a hablar de autocuidado, donde vamos a hablar también de la autoestima y la salud psicosexual en procesos de cáncer. Esta actividad se engloba dentro de la tercera edición de Bullas Mental y se lleva a cabo gracias a la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Bullas. Para poder realizarla tenemos en el día de hoy a grandes profesionales de esta materia. Saludamos a Ana Gil Vizque, buenos días, a Marilo García, buenos días, a Beatriz Sánchez, buenos días, y también a José Ríos. Gracias por estar aquí y gracias por acompañarnos. Durante las diferentes intervenciones que se van a realizar al final del evento habrá un turno de preguntas. Si alguien prefiere realizarlas en directo, estupendo, y si que prefiere pues, mantenerse en el anonimato o le da corte, pues pueden escribirnos un WhatsApp al número de teléfono 699 22 10 60. Y al final de las exposiciones, que nos van a realizar todas ellas, daremos respuesta a todas esas preguntas. La primera persona en intervenir en esta mesa redonda es Ana Gil Vizque. Ella es psicóloga sanitaria, sexóloga y terapeuta de pareja. Es codirectora y fundadora del Instituto de la Pareja. Ana es colaboradora habitual en diversos medios de comunicación como el diario La Opinión, Cadena SER con Paco Sánchez y también La 7 Televisión. Además, codirige el Instituto de la Pareja, un centro de terapia sexual y de formación en Murcia. Ha trabajado varios años dando talleres de sexualidad a mujeres con cáncer y a sus parejas, por lo que es un placer tenerla en el día de hoy con todos nosotros. En unos instantes, ella abordará cómo afecta el cáncer al deseo y la respuesta sexual. Adelante, Ana, muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Se me escucha bien, verdad? ¿Sí? ¿Me puedo levantar? Sí. Me gusta más estar de pie porque me parece que puede ser un poco más cercana a la charla y como decía, pues luego podéis tener ese espacio también de preguntas. En primer lugar, daros las gracias por invitarme a formar parte de esta mesa y de este programa, que me parece que no es lo más común encontrar un ayuntamiento tan sensibilizado con la salud mental. Es fácil decir que la salud mental es importante, pero al final en lo que no se invierte parece que no es importante. Invertir en ello tiempo, esfuerzo y todos los recursos de las personas que estáis detrás pues muestra que se le da valor. Yo voy a hablar de la parte de sexualidad y cáncer. Y la primera pregunta que nos podríamos hacer es ¿por qué hablar de sexualidad cuando hablamos de cáncer? O una cosa u otra, ¿no? Pero no vamos a mezclar los dos temas. A ver si es que los sexólogos estamos un poco obsesionados y siempre queremos hablar de algo de sexo en cualquier área. Pero no es así. Hablamos de sexualidad y cáncer porque la sexualidad... ¿Se puede poner la presentación? ¿Sí? Bueno, y si no, lo voy hablando sin la presentación. ¿Sí? Hablamos de sexualidad refiriéndonos a que somos seres sexuados y que esto nos acompaña desde que somos bebés hasta el final de nuestra vida. Es decir, nos acompaña en todos los momentos, en la salud y en la enfermedad. Cuando estamos mejor de ánimo o cuando estamos peor de ánimo. Podemos no tener deseo, pero seguimos siendo seres sexuados. Y por lo tanto, la sexualidad puede seguir siendo algo importante. Ahora, la pregunta es, ¿importa la sexualidad cuando se lucha por vivir? Puede parecer hasta frío, ¿no? Ponernos a hablar de sexualidad en medio de un proceso donde hay una lucha que muchas veces tiene que ver con la vida. Y podríamos preguntarnos cómo son estas consultas donde uno recibe información sobre el cáncer, sobre el tratamiento o sobre el proceso, cuando se ha superado ese cáncer, también sobre los procesos de revisión. ¿Qué información recibe la paciente en ese momento? Porque van a hablar de muchas cosas, van a hablar de las pruebas que van a recibir, van a hablar de algunas secuelas que pueden sufrir, van a hablar de diferentes cosas y la pregunta es, ¿se habla también de sexualidad en esa consulta? ¿Se le advierte a la paciente algunas consecuencias que pueden afectar su sexualidad? ¿Se le habla de cómo recuperar
algún aspecto de su sexualidad, como por ejemplo el deseo, como por ejemplo la excitación o el orgasmo. En la mayor parte de los casos no es así. Cada vez hay más profesionales sensibilizados, pero en la mayor parte de los casos no es así. Y cuando no se habla de algo, parece que eso no es importante. Las pacientes oncológicas siguen siendo seres sexuados. Pueden no tener deseo y en ese momento puede no ser importante en algún momento de toda esta experiencia, de todo ese proceso de enfermedad. Puede en algún momento ni siquiera ser algo importante para ellas, pero quizás más adelante lo será. ¿A quién le van a preguntar? Porque si con el profesional que yo hablo esto no lo menciona y ha mencionado otras cosas que parecían importantes, a ver si soy yo muy salida por de repente decirle, oiga, y el tema de los orgasmos es que no lo noto yo como antes. Y de hecho he escuchado a algunos profesionales a veces decir cosas como, bueno, estate agradecida de que estás bien. Cuando hablamos de la lucha por la vida, no solamente estamos hablando de una lucha por la supervivencia, estamos hablando de una lucha por la calidad con la que se vive. No se trata solamente de vivir, sino de vivir con calidad. Y esto implica que el ser humano es integral, no lo podemos diseccionar. Nuestros genitales no los llevamos en el bolso y en algún momento los sacamos cuando nos apetece tener una relación sexual. Y nuestra sexualidad va mucho más allá de los genitales. Tiene que ver con cómo yo me veo, me percibo, me siento, desde, en este caso, pues desde mi ser como mujer. Entonces, se estima que entre un 80 y 90% de las pacientes que atraviesan un cáncer no necesitarían ningún tipo de terapia sexual después del tratamiento si hubieran recibido una información adecuada. Por eso, informar permite tener libertad a la hora de decidir y permite también ayudar a las pacientes a saber por qué pueden preguntar, qué es importante y ajustar mucho mejor su vida también en ese sentido. Entonces, una pregunta importante es cómo era su sexualidad antes del cáncer. Y esto es como cuando vamos a la menopausia también. ¿Cómo es tu sexualidad antes de la menopausia? Esto es un suma y sigue. Es decir, que aquello que estamos construyendo, si entendemos que nuestra vida es un aprendizaje constante y una construcción, cómo hemos construido hasta entonces nuestra vida sexual, eso va a influir muchísimo en cómo atravesamos ese proceso también en este aspecto. También va a influir mucho el tipo de cáncer. No todos los cánceres van a afectar de la misma manera. Aquellos cánceres, por ejemplo, que van a producir una menopausia iatrogénica van a ser mucho más agresivos en este terreno sexual. Porque esta menopausia, por ejemplo, no es como una menopausia natural que es progresiva, sino que es repentina, que tiene que ver con la acción médica y que es de forma abrupta y que esa mujer se va a tener que enfrentar a muchísimos más cambios. También podemos hablar de la atrofia vulvovaginal, que va a dificultar o impedir en muchos casos la penetración. Y todo eso hay que hablarlo y hay que darle recursos a esa paciente. Entonces, ¿cómo afectan los procesos oncológicos a la sexualidad? ¿De qué manera afectan y qué podemos hacer? Siempre que hablamos de un problema, a mí me gusta hablar también de la solución, o al menos de por dónde podemos ir para encontrar esa solución, porque si no, no tiene sentido reflexionar sobre algo que puede ser un problema si no tenemos herramientas para resolverlo. Recuerdo una sesión hace ya años, donde entra la paciente por la puerta, una paciente que entra por primera vez a la consulta, una mujer sin pelo, sin cejas, que ves claramente, ¿no?, que está atravesando ese proceso de cáncer, muy arreglada ella, y se sienta en la consulta y yo pensé, bueno, pues vamos a hablar seguramente pues, de cualquier cosa, ¿no?, del proceso de la enfermedad, de la aceptación, de cualquier otra cosa. Y me dice, bueno, vengo aquí para ver si puedo recuperar el deseo sexual. Yo en aquel entonces no pensaba que una mujer en plena enfermedad va a pensar en su deseo sexual. Era algo que me sorprendió muchísimo. Y después de mi sorpresa seguí preguntándole un poquito más cómo se encontraba, por qué era importante para ella recuperar el deseo sexual. Y eso me ayudó mucho a entender que por qué no, claro que sí. Es una parte también de esa mujer. Y podríamos limitarnos a decirle, bueno, mira, con todo lo que tomas, con el tratamiento que estás haciendo, es normal que no tengas deseo sexual. Pero ¿qué entendemos por deseo? ¿Entendemos por deseo de tener una relación con coito? ¿O entendemos por deseo la necesidad, la apetencia, la predisposición a la aproximación cariñosa, a las caricias, a la sensualidad? ¿Qué entendemos por deseo? Entonces, el deseo femenino, hablando de cáncer, es una de las etapas, una de las partes de la vida sexual de una mujer
que más se va a ver afectada. Se puede ver afectada por la medicación, se puede ver afectada por el tratamiento y el proceso que la paciente atraviesa, se puede ver afectada por la preocupación, porque cuando algo me preocupa mucho, y no solamente pasa con el cáncer, con cualquier otra cosa, tienes un hijo enfermo, piensas que te van a despedir del trabajo, tienes un examen, cuando algo te preocupa mucho, es fácil que pierdas el deseo sexual. Es totalmente fácil. Cuando la preocupación desaparece, ese deseo de forma natural podría recuperarse. Ahora, cuando hablamos de deseo, en la mujer, algo muy importante es entender cómo funciona el deseo sexual en la mujer. ¿Es igual que en el hombre? ¿Funcionamos igual los hombres y las mujeres con el deseo sexual? ¿Pensamos que no? Bueno, esto se ha investigado, sobre todo recientemente, no penséis que esto lleva muchos años, recientemente se ha investigado y después de muchas teorías hay una que es bastante potente, con bastante investigación de fondo, que es la de Rosemary Basson, que explica que el deseo sexual de los hombres y las mujeres al principio puede ser igual, pero con el tiempo cambia. Ella nos habla de un deseo sexual espontáneo. Pongo una campana porque así es como yo lo entiendo. Espontáneo es que aquí está, de repente aparece. ¿Tienes ganas? Sí. No. Es fácil, es nítido, es fácil de ver y de entender. ¿Te apetece? Sí o no. Al principio de una relación de pareja, hombres y mujeres tendríamos el mismo deseo sexual, un deseo sexual espontáneo. Por lo tanto, es mucho más fácil tener una mayor frecuencia de relaciones sexuales, porque desde ese deseo es mucho más fácil poder conectar juntos cuando notamos que nos apetece tener relaciones sexuales, o relaciones sexuales, y no digo necesariamente con penetración, me refiero a cualquier clase de intimidad. Con el paso del tiempo, dice esta autora que las mujeres pasan a tener un deseo que se llama deseo sexual reactivo. Pongo un piano, porque en ese momento ya no es una campanita sí o no. Hay teclas que hay que saber tocar para que suene la melodía del deseo. Y las teclas van cambiando de un periodo a otro. O sea, cuando aprendes ya la melodía dices, bueno, ya veo que te digo esto y lo otro y parece que sí. Y luego cambia y hay que volver a aprender una nueva melodía. Y esto es totalmente normal. No es que esta mujer nunca tiene ganas, no, es que esta mujer tiene ganas de una manera diferente. Entonces, ¿qué significa el deseo sexual reactivo? Tenemos el sí, tenemos el no y luego tenemos un montón de matices. Cariño, ¿te apetece tener sexo esta noche? A ver, martes, 11 de la noche. Estoy reventada. Los niños están durmiendo. Parece que por fin puedo descansar. Descansar, sexo, descansar, sexo. Hoy es martes, mañana trabajo. El sábado, que es día libre mejor. Y entonces a veces no es que sí o no, es que sí, pero con lo reventada que estoy, pues lo pospongo. ¿Sí o no? ¿Te apetece tener relaciones, sí o no? Pues no sé, me apetece estar juntos, unos abrazos, unos mimos, y a ver qué pasa. Y a lo mejor me noto yo que me va apeteciendo y te digo luego que sí. ¿Te apetece tener sexo, sí o no? No lo sé, mejor te digo que no, porque como empecemos y luego no quieras seguir y te pongas de mal humor, te digo que no y ya está. Entonces, ya el deseo no es tan nítido, va teniendo matices. Y esto pasa en procesos oncológicos y fuera de los procesos oncológicos. Esto es una característica del deseo sexual femenino en una pareja estable, que de vez en cuando puede volver a ser espontáneo, pero por norma general será reactivo. Y aquí se producen muchos conflictos, ¿verdad? Ese hombre que tiene el deseo espontáneo, pero ¿quieres o no? Sí, Clara. Y esa mujer que necesita tocar esas teclas. Pues mira, me apetecía hasta que has entrado por la casa, criticando que no sé qué, y en vez de ayudarme, te sientas. Pues es que se me han quitado las ganas. Si no se tocan las teclas adecuadas, no suena la melodía. ¿Se entiende esto? Perfectamente. Sí. Entonces ese deseo pues, va a verse expuesto a diferentes factores. Por ejemplo, el ciclo vital de una mujer. No es lo mismo, por ejemplo, un posparto, una menopausia, a otro proceso en la vida de esa mujer. Experiencias sexuales y expectativas previas, por ejemplo, una historia de abuso, una experiencia sexual desagradable, aunque sea con tu propia pareja, que luego te quita el deseo de tener una siguiente relación sexual, la enfermedad, por supuesto los procesos de cáncer, estilo de vida. El estilo de vida metemos el tiempo. Hay una fiebre a veces por encontrar un buen afrodisíaco. Dame tiempo. Dame tiempo. Si el tiempo que tengo está ocupado de deberías, en ningún momento puedo pensar en lo que me apetece. Pero no sexual. Es que no me acuerdo ni qué hobbies tenía. Claro, con razón tampoco hay deseo, porque no hay tiempo. La autoimagen y la autoestima influyen muchísimo en el caso de la mujer en su deseo sexual y cualquier situación como circunstancias personales o relación de pareja. La pregunta es, ¿se puede recuperar el deseo? Hemos dicho que si hablábamos de un problema, hablábamos de la solución. ¿Se puede recuperar el deseo?
Sí. Se debería de poder, ¿no? Si no, no estaríamos hablando de todo esto. ¿Se puede recuperar el deseo? Claro que sí. Desear tiene que ver con decidir. El primer punto para recuperar el deseo no es esperar que uno note de repente unas grandes ganas. Es decidir, yo me quiero encargar de mi deseo. Yo me quiero encargar de esa parte de mí. Y no solo por mi pareja, porque a veces está todo tan enfocado en la pareja que una mujer puede pasar a ser simplemente reactiva de sí o no a lo que mi pareja demanda. Y a mí que me apetece, y a mí que me gustaría. Uno de los grandes potenciadores de la mujer para el deseo sexual es sentirse deseada y deseable. Deseada significa que cuando tu pareja se acerca a tener relaciones sexuales, se acerca con esa demanda, no piensas que es que quiere tener sexo porque lo necesita y le vale que seas tú o quien sea. Es por ti. Piensas, le apetece tener relaciones conmigo. Eso es sentirse deseada. Yo soy el motor de su deseo. Y el sentirse deseada produce deseo en la mujer. La mujer que no se siente deseada tiene dificultades para sentir deseo. Y deseable significa que yo me veo digna de ese deseo. Mi pareja se acerca a mí con ganas y yo sé que me desea porque me quiere mucho. Pero yo pienso, madre mía, con estas caderas, con estas estrías, con los pechos caídos, con que estoy sin pelo, que he engordado un montón, que estoy hinchada. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo puede ser que quiera tener relaciones conmigo? No puede ser. Y entonces pongo un bloqueo e impido que mi deseo se active porque yo no me veo digna de ser deseada, no me veo deseada. Y esto tiene que ver con la autoimagen. Se desea lo que ha sido agradable y se evita y rechaza lo desagradable. Muchas veces hay una obsesión con llegar al coito y a veces en algunos procesos de cáncer, sobre todo hablaba que algunos afectaban más que otros, el coito no va a ser posible y va a tener que ser algo progresivo. Y a veces, por ejemplo, a lo mejor yo no me puedo mostrar desnuda delante de mi pareja directamente porque no me siento con la confianza. Va a tener que ser algo progresivo. Y si no vamos despacio, si el intento de relación sexual es muy brusco, es muy directo, es posible que la experiencia sea desagradable. Si es desagradable, no desearé un siguiente encuentro. Por eso hay que siempre pensar en ese suma y sigue. Yo a muchas parejas, cuando están muy apuradas de que quieren tener relaciones ya y que están en este proceso, les pregunto, bueno, ¿cuántas relaciones pensáis tener a lo largo de vuestra vida? Más o menos yo he hecho el cálculo de una vez a la semana por los siguientes 30 años. Y más o menos salen casi unas 2000 relaciones sexuales. Entonces, ¿estarías dispuesto a tener esas 2000 relaciones sexuales poniendo 50 que sean más lentos, sin penetración, que sean de otra manera y ya luego se verán las demás? ¿O quieres simplemente seguir como sea, intentando ir a más cuando ves que no está siendo posible? Y esto funciona para cualquier proceso de cambio en la vida de una mujer que necesita que las relaciones sean adecuadas a lo que ella puede en ese momento. La pregunta no es lo que no puedes ya se sabe. ¿Qué es lo que sí que puedes? Siempre hay algo que se puede, siempre hay una aproximación que se puede. Entonces es importante que el encuentro sea en sí agradable. ¿Cómo se recuperará entonces ese deseo? Fijaros, esto es una frase de una mujer en la consulta, bueno, de una de tantas, que se repite y se repite. Cuando les pregunto, bueno, y ahora mismo, ¿cómo es vuestra, en este área de la sexualidad, cómo es vuestra relación? Y ella me dice, bueno, yo evito acercarme mucho para no encenderlo y dejarlo con ganas. Evito acostarme a la misma vez. Evito, a lo mejor, los besos, los abrazos más íntimos para no activarlo. Qué curioso. Evitas justo lo que te apetecería a ti. Evitas justo esos abrazos, evitas justo esos besos, evitas justo ese cariño, que es lo que a ti te apetece, lo que en ti activaría el deseo. Evito acercarme a las relaciones porque pienso que ya no le gusto. Y aquí se producen dos cosas en las parejas. Yo pienso, sobre todo, por ejemplo, ante la extirpación de una mama, pienso que ya no le gusto, no sé cómo volver a exponerme desnuda. Esto da vértigo. Después de una operación, cómo vuelvo otra vez a mostrarme en ese campo erótico. Y mi pareja, y aquí muchas veces las parejas lo hacen así, no me toca tampoco. Porque tampoco sabe cómo tocarme. Si me va a molestar, si va a ser incómodo, si me va a hacer daño. Entonces, al no tocarme, yo pienso, no me toca porque no le gusto. Y yo cada vez evito más que me toque. Y evitando se pierde el deseo. La evitación no nos lleva a conseguir algo mejor, no nos lleva a conseguir deseo, nos lleva a perder el deseo, a veces el poquito deseo que podríamos tener. Y siempre, casi todas las pacientes que dicen que no desean, realmente son deseantes. No hay nada tan malo como tener la etiqueta de yo no deseo. A las mujeres nos persigue esa lacra de
el dolor de cabeza, cuando realmente un orgasmo equivale al efecto de 2 aspirinas en el cuerpo. O sea, que ante el dolor de cabeza sería muy bueno tener relaciones sexuales. No tendría que ser un antagónico, ¿no? O te duele la cabeza o tienes relaciones. Pero nos persigue esta idea porque se ha entendido mal el deseo de la mujer. Se ha entendido que tiene que ser un deseo de todo o nada, de sí o no. Cuando la mujer tiene un abanico muy amplio, donde podría expresarse sexualmente, sensualmente y afectivamente. Y podría construir su deseo de una forma mucho más acorde a esa necesidad. Si empezamos por la excepción, ya a las mujeres siempre les pregunto, bueno, ¿qué es lo que no deseas? Lo que sabes seguro que no deseas. Por ejemplo, en algunos procesos nos vamos a encontrar, por ejemplo, hablaba de esa menopausia iatrogénica, nos vamos a encontrar con dolor en las relaciones sexuales o con la imposibilidad de penetración. Vale, penetración no. Es posible que la penetración no se pueda. ¿Qué es lo que no desean? No me apetece la penetración. ¿Qué más? A lo mejor tampoco me apetece sexo oral. Vale. Eso es lo que no te apetece. Pero ¿qué es lo que sí que te apetece? ¿Un beso? Sí. ¿Qué clase de beso? Un pequeño contacto en los labios, un beso un poco más largo, un beso con lengua. ¿Qué clase de beso? Ah, pues esto, lo otro. Y ellas empiezan a darse cuenta de todo lo que sí les apetece. ¿Un abrazo? Sí. Un abrazo de frente, un abrazo de lado, un abrazo por detrás. Y siempre les pregunto muchos detalles porque realmente hay muchas formas de expresión. Unas caricias, un masaje, un baño juntos o incluso una estimulación manual. ¿Qué es lo que sí que te apetecería? El punto de inicio es por lo que a ella sí que le apetece. El deseo se recupera desde la primera pequeña excepción que encontramos. Mientras intentemos ver a esa mujer o esa mujer se intente ver a sí misma desde la exigencia, desde lo que debería, yo es que antes tenía más ganas, yo es que antes me acuerdo que solo con esto ya, antes, ¿vale? Pero ahora estás en este momento. O la pareja. ¿Cuántas veces he recibido mujeres en consulta mandadas por su pareja, como recuerdo a una, que viene porque no tiene ganas, y le pregunto, bueno, ¿y cuál es vuestra frecuencia sexual? Pues nada, muy bajita ahora, y me da vergüenza decírtelo. Digo, bueno, y más o menos, pues es una mujer, 45 años, ¿eh? Pues ahora 3 veces a la semana, a lo mucho 4. Es que no me apetece más. Y le miro así y digo, solo 3 o 4 veces a la semana. Y dice, sí, lo máximo. Ya lo sé, si es que da vergüenza. Y le pregunto, ¿y antes cuánto era? Antes por lo menos una vez al día, cuando no 2 o 3. Y claro, mi marido, imagínate cómo lo tengo al pobre. Y yo, claro, me levanté, le di la mano a la mujer y la felicité. Le dije, te felicito. Digo, aunque tú lo estás viviendo, como que es muy poco, realmente, bueno, realmente traer a tu marido aquí la próxima vez que le voy a explicar unas cuantas cosas. Entonces, es muy importante el cómo se percibe esa mujer, desde dónde te ves, desde dónde estás, como punto de partida para ir avanzando, o desde donde crees que deberías estar. Esos deberías, en nuestra mente, acaban mermando nuestra capacidad de disfrutar cualquier proceso. Y vamos a disfrutar en la medida en la que vamos a valorar. Si no valoro donde estoy y no valoro cualquier pequeño avance porque es insuficiente para lo que yo creo que debería de dar, entonces al final dejaré de estar motivada para seguir avanzando. Esto se entiende, ¿no? Otra cosa importante, que parece a veces que no tiene nada que ver, pero tiene mucho que ver, es el deseo y la relación de pareja. El último estudio que tenemos, que se ha hecho a nivel mundial, el estudio más grande que hay sobre deseo sexual en la mujer, hecho con mujeres de 77 países diferentes, con más de 22.000 mujeres, y que ha salido hace 2 o 3 años. Ese estudio ha analizado el deseo sexual en diferentes culturas de mujeres de diferentes edades. ¿Y sabéis cuál es la causa número 1 que han encontrado por la que las mujeres pierden su deseo sexual? Pues la relación de pareja. Es decir, la relación de pareja está directamente relacionada con el deseo sexual en el caso de la mujer. Porque al final la pareja puede ser un buen inductor del deseo o puede ser un inhibidor de ese deseo sexual. Eso será algo también importante a trabajar. En algunos procesos de cáncer se produce una especie de fusión en la relación de pareja, donde hay una valoración muy fuerte, donde hay un apoyo muy grande, donde hay una conexión emocional mayor. Y esto puede ayudar muchísimo también en esta esfera de deseo y de afectividad. Pero en algunos procesos de cáncer la relación no estaba bien antes y en ese momento te sigues sintiendo sola, sigues caminando sola. Y si te sientes sola es muy difícil que se active ese deseo en la relación de pareja. Este es el estudio que comentaba. Y luego otra parte importante también es estimular esa mente. Si siempre estás pensando en una preocupación o en lo que debes hacer y nunca piensas en algo que te apetece, es muy fácil que no tengas ganas. Y a lo mejor viene tu pareja
que ha estado estimulando su mente, que ha estado pensando en lo que le apetece o en lo que quiere, y ya viene mucho más conectada. Y tú necesitas llegar a poder conectarte también. El deseo sexual sería la predisposición al encuentro sexual, y si nos fijamos, aquí estaríamos en la desconexión total. Si yo estoy aquí y mi pareja aparece aquí, es normal que notemos que hay una diferencia. Por eso es muy importante que yo pueda conectar, por ejemplo, con actividades agradables, algo que puede parecer que no tiene nada que ver. Pero hacer actividades agradables tiene que ver con deseo. Y el deseo sexual, al final, no deja de ser una forma de deseo. Conectar con deseos o fantasías. Aquí muchas mujeres piensan que las fantasías tienen que ser como algo muy salvaje, ¿no? Como algo así que te apetece, algo muy raro. La fantasía puede ser el recuerdo de una experiencia sexual que fue bonita. Simplemente volver a recordarla y pensar en ello. Y, por otro lado, no sé cómo voy de tiempo, me decís vosotras si tengo que parar, ¿no? La autoestima y la autoimagen tiene que ver con cuidarse también. En la medida en la que yo me cuido físicamente, en la que yo me arreglo, en la que yo me preocupo de mí, en la que me doy tiempo, me estoy mostrando que soy importante. Me estoy mostrando que mi imagen es importante. Y tenemos el ejemplo de esas mujeres que no se cuidan nada, que lo que se están diciendo a sí mismas es que yo no soy importante. Si no me cuido, por ejemplo, me veo cada vez más gorda, me veo cada vez más hinchada, me arreglo menos, digo, si es que total. Es como si me estuviera diciendo a mí misma, si es que no hay nada que hacer contigo. Y eso me hace verme no deseable. Entonces todo está relacionado. En el caso del deseo en la mujer no podemos decir esta tecla. Hay varias teclas que están relacionadas con esa activación de ese deseo. Y luego tenemos, por otro lado, también la parte de la excitación. El deseo sería la predisposición al encuentro sexual y la excitación sería la reacción fisiológica ante la estimulación. Es decir, es ese momento donde la mujer nota pues, que se acelera el ritmo cardíaco, la tensión muscular, la lubricación, la dilatación de la vagina, por ejemplo. Y aquí es muy importante abordar el dolor, el picor o las molestias que una mujer está pudiendo sentir cuando está recibiendo un tratamiento o después incluso de ese tratamiento, por ejemplo, en esa menopausia. Hay mujeres que refieren tener la sensación de que incluso no solamente en las relaciones, cuando caminan, como si su vagina tuviera una hoja seca rozándose, por ejemplo, esa sensación de sequedad. A veces hay cosas que se pueden hacer, como hidratantes vaginales o lubricantes, pero hay otras veces que vamos a encontrarnos con una dificultad para esa penetración, vamos a tener que encontrar allí una ventana de oportunidad. Cuando algo no se puede, en mi cuerpo, cuando noto una ventana cerrada, se está abriendo una ventana de oportunidad para experimentar de otra manera. Y el pensar que si esto no se puede, entonces mejor no hago nada, al final es una pérdida. Porque es como si dijéramos que lo único importante son nuestros genitales. Sentimos desde nuestro cerebro. El cerebro sería el primer órgano, el más importante, y sentimos en toda la piel. Toda la piel es importante. Por eso uno de los primeros ejercicios que les vamos a pedir es que puedan volver a redescubrirse, a descubrir su mapa erógeno, a poder volver otra vez a hacerse caricias, a fijarse en qué sienten. Por ejemplo, los que estáis ahora mismo con la mano en la boca o en la cara, fijaros qué se siente. Una mano sobre la otra, ¿qué se siente? Algo, ¿no? No hace falta que sea un gran placer, ni un no placer. Se siente que el apoyo, la presión, el calor, si tienes la mano fría, el frío, algo se siente. Es decir, siempre sentimos. Lo único que necesitamos es poner el foco de atención. Si os dais cuenta, ahora que os lo he dicho, os habéis fijado, ¿verdad? Y antes no os estabais fijando. Entonces, ¿qué pasa en una relación sexual? Si yo no me fijo en qué siento, si no me fijo en lo que debería de sentir, volvemos a lo mismo. Me desconecto de lo que sí que puedo, de lo que sí que estoy sintiendo. Y una de las primeras cosas que vamos a trabajar es aprender a sentir, aprender a disfrutar de una relación en el punto en el que se pueda. Y salir más allá, dejar los genitales de lado. Los genitales están ahí, vale, pero más allá de los genitales, ¿qué hay? Y compartir esa experiencia. Luego veremos si se pueden incluir más o menos, pero el punto de partida está por lo pequeño que sí se puede, y empezar por allí. Y una cosa importante es que las relaciones nunca deben de ser con dolor. Me encuentro con mucha frecuencia, demasiada, a mujeres en consulta aguantando el dolor, pensando que si aguanto y aguanto, pues al final el dolor se irá. Y eso es una de las peores cosas que podemos hacer, porque le enseñamos al cerebro que las relaciones duelen. Es otra idea que tenemos las mujeres, que somos grandes sufridoras, ¿no? Podemos aguantar, aguantar y aguantar, y eso en el sexo pues no nos conviene. Si el cerebro piensa que las relaciones son dolorosas, lo que hará es tensar, por ejemplo, esa vagina, tensar ese cuerpo,
por si acaso que me va a doler. El cerebro aprende de la interpretación de nuestra experiencia. Por eso es muy importante tener experiencias que sean agradables, experiencias donde yo me vea capaz para desear tener más esas experiencias. Y como hablaba de esto, ¿no? De volver a sentir y volver a fijarse en esas sensaciones. Bueno, esto ya lo había comentado. Entonces, hasta aquí más o menos lo que yo quería comentar sobre la importancia de darle un espacio a la sexualidad en esos procesos de cáncer, durante y después también. Muchas gracias. Pues tras la intervención de Ana, en la que hemos aprendido pues, muchas cosas interesantes relacionadas con el autocuidado y con el proceso de estas características, pues a continuación tenemos a Marilo García. Ella es psico-oncóloga, y Beatriz Sánchez. Ella es técnica en estética oncológica. Ambas son gerentes de Thalía, Estética Oncológica, 2 centros de apoyo integral a pacientes oncológicos que se encuentra uno en el Palmar y otro en Murcia. Marilo García nos va a hablar sobre Thalía, los aspectos psicológicos más comunes en personas con cáncer, cómo enfrentar un diagnóstico de cáncer, el impacto emocional y psicológico, y nos dará algunos consejos para ayudar a una persona con cáncer. Adelante. Gracias, Juan. ¿Se oye? Sí. Sí. Hola, buenos días. Bueno, como bien ha dicho Juani, soy Mariló y soy codirectora de los centros Thalía junto a Beatriz. Cuando una persona es diagnosticada de cáncer, tanto el paciente como sus familiares pues sienten una serie de reacciones y de emociones muy dispares. El cáncer afecta también, como todos sabemos, al aspecto físico en general de la persona, porque puede afectar al pelo, puede afectar a la piel, a las uñas. Todos estos síntomas no son clínicamente importantes, sin embargo sí lo son para el bienestar del paciente, sobre todo cuando estos síntomas afectan muy directamente al estado de ánimo y a la autoestima de la persona. Parece un poco frívolo, como antes ha dicho Ana, hablar de belleza o hablar de deseo sexual, hablar de belleza pues en esta enfermedad tan devastadora. Sin embargo, es sabido que si una persona, un paciente de oncología, se cuida y se preocupa por su estado físico, se va a recuperar mucho mejor porque su autoestima va a subir y se enfrentará mucho mejor a los tratamientos. Y esto es un poco lo que hacemos en Thalía todos los días, cambios físicos, cambios emocionales. Nosotras pretendemos que sea un centro en el que la mujer, bueno, pues sobre todo la mujer, cualquier paciente de oncología, encuentre pues todo lo que va a necesitar durante este periodo, durante este largo periodo. Tenemos servicios y productos que son los que va a utilizar y los que la señora o nuestra clienta pues va a tener para sentirse guapa, tanto por dentro como por fuera. Estoy nerviosa, ¿eh? Vamos a ver qué es lo que sale aquí. Os voy a explicar un poco nuestro día a día en Thalía. Tenemos varias líneas de trabajo. En una, lo que hemos dicho, que son la venta de los productos específicos. Vendemos prótesis mamarias externas, que son, bueno, cuando una señora sufre una mastectomía, le quitan un pecho, no siempre está la reconstrucción, también, o al menos no inmediatamente. Entonces, para que su silueta esté armónica, tenemos una venta de prótesis mamaria externa, que son productos ortoprotésicos, son productos que cubre el Sistema Nacional de Salud, es decir, que se compran con receta médica. Desde 2023 solo las ortopedias pueden vender los productos ortoprotésicos y nosotros bueno, nos hicimos ortopedia justo en ese año. Tenemos peluca oncológica, es importante los efectos secundarios de la quimioterapia, que en determinados tratamientos pues se cae el pelo. Entonces es muy loable y hay opciones para cubrir la cabeza, o bien pañuelo o bien peluca. Cubrimos eso, peluca oncológica. Bueno, hay mucha variedad de pelucas, pero no es el momento ahora para explicarlo. Complementos para la cabeza, como pañuelos, turbantes, todo tiene que ser tejidos naturales, puesto que hay una caída brusca del pelo. Entonces, cuanto más cuidemos nuestro cuero cabelludo, pues mucho mejor nos vamos a encontrar. Importante también, cuando la señora pierde el pecho, hay una serie de productos y de artículos que va a necesitar pues cambiar la lencería. La lencería que tenemos está adaptada y es
específica para meter la prótesis mamaria, ropa de baño y ropa de calle adaptadas, todo está preparado para meter la prótesis. Son un poco más altos para tapar posibles cicatrices, pero son muy cómodos y se adaptan muy bien a la silueta de la señora. Y una cosmética personalizada para pieles oncológicas, porque, bueno, como ahora explicará Beatriz, no todo vale. Es verdad que la quimioterapia produce una deshidratación profunda en la piel, entonces debemos cuidar mucho más nuestra piel, pues con una cosmética que aporte pues, todos los minerales y todas las vitaminas que nos quita la quimioterapia con la deshidratación. La segunda línea de trabajo, que os lo explicará Beatriz, tenemos hoy en Thalía una cabina donde pues, se dan una serie de tratamientos de estética oncológica a los pacientes. Tratamiento de recuperación facial, dinámica de espalda, masaje, en fin, hay una serie de actividades que hacen que la señora pues, tenga la piel mucho más recuperada. Y una tercera línea de trabajo que tenemos son unos talleres formativos e informativos, que nosotros los solemos dar o bien al familiar al paciente y a sus familiares, donde les enseñamos pues, cómo maquillarse las cejas, cómo cuidarse la piel, hacemos relajación, que al final, bueno, pues el fin propio que tenemos en estos talleres no es simplemente el formativo, sino también crear un poco de apoyo emocional, porque muchas veces lo que me pasa a mí, lo que cuento, pues le puede venir bien a la señora que está al lado. También damos unos talleres dirigidos al personal sanitario, que bueno, en estos talleres intentamos explicar, bueno, pues cómo paliar efectos secundarios que producen los tratamientos, pero a nivel estético. Como he dicho, bueno, pues todos los cambios que se producen en una persona que está en tratamiento de quimioterapia afectan al cuerpo y también afectan a las emociones y a los pensamientos. Cuando hay un diagnóstico de cáncer, bueno, pues se produce un golpe devastador y es muy fuerte. Es decir, que se agolpan en nuestra mente pensamientos dispares y emociones dispares que son normales y naturales ante un diagnóstico como es el cáncer, pero que no hay que reprimirlo ni negarlo, porque lo que tenemos que saber es gestionar todas esas emociones. ¿Lo apagué? Ahora. Cuando te dan un diagnóstico de cáncer, incluso durante toda la enfermedad, bueno, se produce miedo, tristeza, ira, negación, culpa, ansiedad. Miedo, bueno, pues miedo a la muerte, miedo al dolor, miedo a lo desconocido. Y una forma que podemos tener para combatir ese miedo es la información, porque si sabemos lo que es la enfermedad y si sabemos lo que nos produce los efectos secundarios, pues seguramente podremos afrontar mucho mejor el tratamiento. Pero esta información, que sea una información real, es decir, que sea con una base científica, que se lo preguntemos a un médico, que no nos metamos en internet o que no le preguntemos al amigo o al vecino, porque ellos siempre nos van a hablar desde su experiencia y hay que saber, bueno, con ciencia, la información. Tristeza y duelo. Bueno, una tristeza por la pérdida de la salud, pérdida del trabajo, pérdida de la actividad que se tenía normalmente antes de tener la enfermedad. Y es muy importante expresarse, hablar y intentar, bueno, pues expresar de muchas maneras. Una de ellas es a través del llanto, porque es verdad que si el agua limpia el suelo, pues las lágrimas es verdad que nos limpian el alma, nos quedamos mucho mejor. Que si no tenemos esa facilidad de poder llorar o de poder hablar, bueno, pues siempre escribiendo un diario o cuando ya aparece durante más tiempo es cuando hay que pedir ayuda a los profesionales. La ira, la frustración, la rabia, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Que muchas veces pues, pagamos las consecuencias de esta rabia con la persona que tenemos más cercana, que no hay que tomárselo desde luego como un ataque personal. La forma que tenemos de aliviar esa ira, bueno, pues analizar un poco esa ira a través de la escritura o a través de la pintura, incluso pues aprender a hablar con asertividad, es decir, sin lastimar al que tenemos al lado. La culpa, bueno, el cáncer, ¿qué pude hacer para evitarlo? No se puede hacer nada para evitar el cáncer,
Es decir, no podemos pensar en lo que podíamos haber hecho, hay que pensar en el ahora, en el presente, porque al final, si estamos siempre con el pasado nunca vamos a poder avanzar. Negación. La negación es un mecanismo de defensa. Muchas veces, si no hablo de la enfermedad, como que no existe. No quiero, no... Parece que como que cuando nosotros negamos algo, nos callamos, eso pues no aparece, no está ahí. Sin embargo, bueno, pues todo es sabido pues, que hay que expresar los miedos y que no pues, a través de un diario. Siempre es muy frecuente llegar al diario emocional. La ansiedad. Pues incertidumbre pues, sobre el pasado, sobre los tratamientos, sobre si me voy a recuperar, si no me voy a recuperar. Y esa ansiedad o ese estrés sabemos que afecta directamente a nuestro sistema inmune. Por eso es muy aconsejable que siempre que se pueda acudir a un profesional para poder manejar esa ansiedad. La ansiedad sabemos bueno, pues que nos puede producir un dolor irreal, pero bueno, pero que nosotros lo sentimos. Náusea, vómitos, todo esto hay que poder controlarlo para que poder llegar a una sanación más completa. ¿De qué manera podemos nosotros controlar la ansiedad? Bueno, pues con una respiración consciente, practicando la meditación, el mindfulness, con un ejercicio físico adaptado y con terapias creativas, pues de arteterapia, musicoterapia, etc. Y bueno, pues la psicología nos ha enseñado que la forma en que nosotros trabajamos, en la que nosotros intentamos paliar los problemas que tenemos, influye muy directamente en nuestra salud mental. Tengo la boca súper seca, ahora beberé agua. Influye, no, ya estoy terminando. Directamente en nuestra salud mental. Y que tenemos que apoyarnos siempre, tener un apoyo psicológico, emocional importante, poder acudir a un profesional, porque los profesionales, ¿verdad? Los psicólogos están para enseñarnos a manejar el miedo, a manejar la ansiedad y muchas más cosas. No es de cobardes pedir ayuda, ni mucho menos, en todo lo contrario. Y bueno, pues el autocuidado también es muy importante, dedicarse, tener actividades que nos nutran el alma, pues, hacer reír, salir a pasear, hacer ejercicio físico, pintar, dibujar, escuchar música, todo esto, si juntamos estas tres líneas, por decir de alguna manera, bueno, pues nuestra sanación será mucho mejor. Bien, muchas gracias. Continuamos con esta mesa redonda. De hecho, les recuerdo que si a lo largo de las diferentes intervenciones ustedes tienen alguna duda y nos quieren escribir vía WhatsApp, pues lo pueden hacer a través del teléfono 699 22 10 60 o si no, cuando terminemos al final pues apagaremos las cámaras y la persona que quiera puede realizar las preguntas que le hayan ocurrido a lo largo de las diferentes intervenciones. Acabamos de escuchar a Mariló, que está bebiendo agua, que tenía la boca seca, y es que parece que no, pero subirse, sí, cada una es profesional con sus pacientes en su sitio y demás, pero cuando subimos a un escenario, ¿verdad?, que te cuesta, aunque estés hablando de lo que conoces y estás haciendo todos los días, pero impone, eso es así. Así que continuamos y en esta ocasión la que me mira, la que va a participar, es Beatriz Sánchez, como bien les he dicho, es el otro 50% de Thalía. Ella nos va a hablar de estética oncológica, cómo nos puede ayudar la estética oncológica y además también nos va a hablar, súper importante, de los cuidados básicos durante el tratamiento de quimioterapia y radioterapia. Adelante, Beatriz. Ahora sí. A ver si no nos caemos con esto. Lo he dicho yo antes, veremos a ver. Esperemos que no. Hola, encantada de estar aquí con todos vosotros. Cuando te diagnostican un cáncer, quizá puede parecer que lo menos importante sea preocuparte de la belleza y de tu aspecto físico, pero es algo que vemos diariamente en nuestro trabajo, constantemente. El paciente, en este caso nosotros tratamos más con mujeres, esas mujeres que cuidan su aspecto y su belleza durante todo el tratamiento, aumenta su autoestima,
y la actitud ante la enfermedad mejora. Por lo tanto, todo su recorrido durante este largo proceso lo va a llevar muchísimo mejor. Eso sin duda. Es algo que vemos constantemente y es un denominador común en todas las mujeres. Y da igual la edad que tenga, cada una con su edad y sus circunstancias, pero lo mismo. Hoy en día el cáncer forma parte de nuestra sociedad, la verdad que en un porcentaje muy alto, quizá excesivamente alto. Es raro que en alguna familia no haya algún afectado con cáncer, a veces hay hasta más de uno, incluso familias completas. Pero si no fuera así, si eres el afortunado o la afortunada que no tiene ningún familiar afectado, siempre conoces a un amigo, a un vecino, a un familiar, al papá de un niño que es compañero de tus hijos en el colegio, siempre hay alguien. Entonces, debido a que está tan generalizado esta enfermedad, la comunidad médica poco a poco, porque les ha costado muchísimos años y aún hoy en día, telita, han ido aceptando la inclusión de otras disciplinas que son complementarias a los tratamientos puramente médicos, como pueden ser, aparece la figura del fisioterapeuta, aparece, que es importantísimo, imaginaros un fisioterapeuta especializado en drenaje linfático, es importantísimo para esa mujer que tiene un linfedema en el brazo, o te puede dar un masaje relajante de espalda, o un masaje activador de la circulación en piernas, porque en las extremidades inferiores notas pinchazos, notas pesadez. Y ahí también, cuando empiezan a aceptar esas otras disciplinas, es cuando nace la estética oncológica. Y no solamente como una especialidad de la estética convencional, sino que nace porque es necesario que la mujer no solamente se vea bien, sino que se sienta bien y de esta forma recuperar su equilibrio interno. Es importantísimo. A veces, esto de la belleza, cuando estás recién diagnosticada, bueno, también os tengo que decir que yo soy también paciente de cáncer, hace 3 años me diagnosticaron un cáncer de mama y yo ahora mismo me encuentro en proceso de tratamiento hormonal. Gracias a Dios, todo muy bien, como yo digo, gracias a los buenos médicos, a la sanidad pública y a mis cuidados, y a mis autocuidados, es decir, todo influye. Hay muchos aspectos en este mundo de la estética oncológica que nos preocupan mucho. ¿Cuáles son los principales? Los externos. Los tratamientos oncológicos afectan tanto nuestra imagen que muchas veces tú te ves así de refilón cuando pasas por un espejo y no llegas a reconocerte porque estás sin pelo, estás sin cejas, ¿verdad? Tu tono de piel cambia, la medicación hace que la piel se vuelva cetrina, ceniza, sin vida, no tienes una piel luminosa. Entonces son cambios muy bruscos. La estética oncológica estamos ahí para ayudar a recuperar esa imagen, porque si tú, a pesar de lo que estás pasando, tienes una imagen lo más parecido a lo que tenías antes, tú todo este proceso lo vas a llevar muchísimo mejor. Y no solamente tú, sino las personas que te rodean y que son tu círculo más íntimo, que son las personas que te quieren. Y eso es muy importante. Si ellos te ven bien, tú vas a estar mejor porque estás más tranquila. Y les aportas tranquilidad y confianza a esas personas tan íntimas que te rodean y que te quieren. He separado estos consejos básicos, porque son distintos, bastante distintos, entre los cuidados básicos estéticos durante el tratamiento de quimioterapia y luego a posteriori, si alguna se somete a radiación, pues durante el tratamiento de oncología radioterápica. Yo, por ejemplo, a mí no me dieron quimio, pero sí me dieron radiación. También tenemos que decir que es algo que también constatamos todos los días, que el paciente, depende de qué hospital venga, ha recibido una información o ha recibido otra.
Y eso nos crea mucha impotencia porque hay pacientes que no saben absolutamente nada y sobre todo los que vienen de los hospitales privados concertados. Es que no existe ni una unidad de mama. Entonces llegan que no saben si se tienen que comprar un sujetador, si no, y es tan importante estar bien en esa etapa posquirúrgica. Si tú estás bien, seguramente hay menos complicaciones en ese posoperatorio que es tan importante. Y esa información a veces es nula, depende del hospital que vengas. Entonces ya hemos llegado a la conclusión que tanto Mariló como yo, cuando viene la señora, ¿de qué hospital eres? Y entonces ya sabemos. Y muchas veces esa información la tenemos que dar nosotros en el centro, que para eso estamos y la damos, vamos, felices y encantadas. Y saben que siempre estamos al teléfono para cualquier duda y para cualquier aclaración. Entonces, bueno, por eso no hay problema, pero que esa es la realidad. Durante el tratamiento de quimio, ¿qué pasa? ¿Qué es lo más evidente? ¿Qué va a ser? La caída del pelo. En un porcentaje altísimo el pelo se cae, sobre todo cuando se trata determinados tipos de tumores como cáncer de mama, cáncer de ovarios. No todas las quimios son alopécicas, pero la mayoría lo son, y sobre todo esos dos, mama y ovarios. Eso es lo que más afecta a las mujeres. Constatamos que a veces la señora está más preocupada por la caída del pelo que por su propio diagnóstico y por la progresión de la enfermedad. Pero es algo como que es un tema tabú. Conforme más edad tiene esa señora, más le afecta. Una señora mayor, a veces, si no son casos aislados, hasta deja de dormir en la misma habitación con su marido, simplemente porque está calva. Imaginaros hasta qué punto le puede llegar a afectar y afectar negativamente. También es verdad que vienen con una idea de que las pelucas se notan, que tal, no, se notan las malas pelucas. O sea, que no, las buenas pelucas no se notan, pasan prácticamente desapercibidas. Y si no pasaran desapercibidas, ¿qué pasa? No pasa nada. Hay que normalizar el uso de pelucas, no estigmatizarlo. Eso es importantísimo y eso es algo que desde redes sociales estamos constantemente con esa actitud positiva. No pasa nada, hay gente que se pone peluca porque está calva por quimio, porque está calva por una enfermedad autoinmune, porque quiere cambiar de look. Y ya está, no pasa absolutamente nada. Eso es importantísimo. Hay otras señoras que piensan que ellas van a ser ese 0,000, que aún estando en un tratamiento con una quimio alopécica no se les va a caer el pelo. Y dejan todo para el final. Y luego viene el estrés, la ansiedad, las prisas, quiero todo para antes de ayer. Eso no es bueno tampoco para su enfermedad. Hay que evitar el estrés, porque ya bastante estás pasando durante este proceso. Hay una serie de síntomas que ya te están indicando que el pelo se te va a caer, y además que se te va a caer de una forma inmediata. El pelo, no te levantas un día y dices, no tengo pelo. No, se va cayendo de forma progresiva. ¿Por qué? Porque cada pelo está en una fase de crecimiento distinta. Cuando ya empiezas a notar como unos pinchacitos en el cuero cabelludo, eso ya te está diciendo, en 2-3 días te quedas sin pelo. ¿Eso qué indica? Pues que el bulbo piloso ya está muy afectado, se inflama y entonces ya al inflamarse desprende el cabello. Si eres una persona previsora y el tema pelo no lo has tomado como un tabú, tú ya has tenido preparado allí mínimo un turbante, y si ya tienes la peluca metida en la caja, si has elegido usar peluca, la tienes preparada, pues ya te la colocas y punto. El pelo, fíjate que nos afecta mucho, pero el pelo, la caída del pelo es un proceso reversible. El pelo va a salir, solo en un porcentaje
muy pequeño y en casos muy excepcionales, hombre, cuando tienes un tumor cerebral y luego te dan radiación en el cuero cabelludo, difícilmente te va a volver a salir el pelo. Eso ya, vamos, sería prácticamente un milagro y una excepción. Entonces, bueno, pero el pelo sale. Y como yo siempre digo, el pelo tiene la importancia que cada uno lo queramos dar. Puede tener mucha y puede tener la justa. Si es verdad que somos mujeres, el pelo nos embellece mucho, pero hay soluciones. Y gracias a Dios hoy en el mercado hay soluciones para todos los bolsillos, para todos los gustos. Si es verdad que si estamos hablando de pañuelos y turbantes, lógicamente tu cuero cabelludo hay que mimarlo, está hipersensibilizado. Daos cuenta que desde que hemos nacido tenemos pelo en la cabeza y de repente en unas semanas se va. No es como una alopecia que se produce de una forma gradual, no, aquí está más delicado incluso que el cuero cabelludo de un bebé, mucho. Entonces tú también tienes que cuidarlo y mimarlo. Cuando te duches, no te frotes enérgicamente en el cuero cabelludo. Te pones un champú, te lo masajeas, si puedes con la yemita de los dedos aprovechas y te das un masaje, porque así estás activando el riego sanguíneo, entonces notarás muchísimo alivio. Ponerte cremas porque notarás mucha tensión en el cuero cabelludo y protegerlo del sol, del frío, del calor, porque también de esos cambios bruscos de temperatura, de corrientes de aire, porque sobre todo de la zona de la coronilla a la nuca pasa mucho frío. ¿Por qué? Porque es donde teníamos más pelo. Entonces ahí es donde notas más la ausencia del pelo. Pero dicho esto y que nos afecta mucho, insisto, la caída del pelo es lo más evidente, pero es de los pocos procesos que es reversible. Por lo tanto, pasada esa ansiedad y pasado esa primera situación en donde cada uno lo gestionamos como buenamente podemos, pero cuanto antes lo gestiones y lo tomes como algo normal, parte del proceso, pues mejor vas a estar tú y todos los que te rodean. ¿Qué produce también la quimio? Una deshidratación profunda. Y además son unos efectos y unas secuelas que vamos notando de forma acumulativa conforme las sesiones de quimio se van acumulando. ¿Qué nos preocupa mucho a las mujeres, sobre todo en el cutis? Que esa deshidratación profunda se traduzca en un envejecimiento prematuro. Da igual la edad que tengas, pero nosotros cuando veo sobre todo a mujeres que por desgracia cada vez más jóvenes vienen al centro y mujeres con 30 y tantos años que tienen niños pequeños, que están guapísimas, que están muy bien, yo les insisto y les machaco, por favor, cuídate, hidrátate mucho la piel. Dan cuenta que la quimio nos quita muchos principios activos a nivel de piel, pero hay en el mercado hay cosméticos especializados en mimar y cuidar la piel durante la etapa oncológica que nos van a aportar esos principios activos que la quimio nos quita. La crema que tú estabas usando inmediatamente antes de empezar con tu quimio seguramente era buenísima, pero tú misma te estás dando cuenta que se te queda corta. Se te queda corta porque esos principios ahora no te valen. Necesitas un extra y aparte necesitas que seas muy constante, que te pongas crema muchas veces al día. Ya no vale, ay, me la puse por la mañana, ya está por la noche, no. Todas las veces que tú notes que tu piel está tirante, ese es el indicativo de que te la tienes que poner. Por desgracia, los cosméticos especializados para pieles oncológicas suelen ser de un alto valor económico. Pero esta enfermedad también, por desgracia, cuando te pilla no te dice, oye, ¿cómo tienes tú el bolsillo? Esto son muchos gastos en muchas cosas, pero bueno, siempre nosotros intentamos dar siempre una opción B. Siempre hay que tener en casa aceite esencial puro de rosa mosqueta, bien para cuidarte tus cicatrices después de la cirugía, y una plantita de aloe vera. Eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque durante el proceso a veces la piel
tiene unos brotes de descamación, de picor, de escozor. A veces te levantas un día y te levantas con la cara colorada, luego se te va. Es decir, es que es agresivo y la piel siempre es una chivata de lo que nos está pasando, eso siempre. La rosa mosqueta, el principio fundamental es que es un regenerador celular, es importantísimo. Yo en casa lo tengo como parte de mi botiquín, pero eso sí, que sea aceite esencial puro, ese es el que tiene todas las propiedades. Eso de que te pongan un poquito de aceite de almendras y le echen unas gotitas de aceite esencial de rosa mosqueta, eso no tiene absolutamente nada, no te va a hacer nada. Tiene que ser aceite esencial puro. Y luego, cuando tengas algún proceso en la piel que curse con picor o escozor o incluso descamación, entonces ahí sí se usaría la babilla de la aloe vera. Y me refiero a que tengas una planta y le des un corte a la hoja, extraigas esa babilla, la metas en el frigorífico si quieres y te la pongas. Esa sensación de picor y escozor bajará enseguida. Son las dos aplicaciones distintas entre aloe vera y la rosa mosqueta. Aloe vera cuando curse con picor o escozor y cuando haya que regenerar la piel con una cicatriz, las marcas de una varicela, de todo eso, la rosa mosqueta es ideal. También hay otro aceite esencial que la gente ahora, me están llegando muchas noticias y comentarios de señoras que van a la tienda, no, yo uso aceite de argán, y digo, cuidadito, el aceite de argán es buenísimo. Tiene las mismas propiedades regeneradoras que la rosa mosqueta, pero es fotosensible, mucho cuidado. Entonces tú estás en tratamiento de quimio, te tienes que proteger del sol, solo te lo podrías poner por la noche y en una zona oculta, no tienes algo en la cara ni se te ocurra ponértelo, porque es que te va a salir una mancha. Entonces, ante la duda, en lugar de argán, el aceite puro de rosa mosqueta. Os tenéis, las pacientes en general, además da igual qué tipo de tumor se esté tratando, siempre nos tenemos que observar y cuidar mucho las manos y los pies, para evitar sobre todo el síndrome de mano-pie, y es porque a veces por efecto de la quimio se inflama la planta del pie, la palma de las manos, se enrojece, notas que la tienes adormecida, te dan chispazos cuando coges el frigorífico, son un montón de pequeños detallitos que antes no tenías. Pero si esos efectos secundarios no se tratan, pues pueden derivar en que incluso te salgan grietas en la planta del pie. Y eso ya te joroba bastante. Más que nada porque ya no te impide hacer tu vida diaria. Ya no puedes pasear, no puedes salir a tomarte un café por la mañana, hacer la compra, estar de pie haciendo la comida, porque ya te duele. Entonces hay que evitar ese síndrome de mano-pie. Y nosotros desde Thalia lo que recomendamos es que se trate antes de que aparezcan los síntomas. Esto no quiere decir que a todos va a salir ese síndrome. No, le sale a un porcentaje de pacientes. Pero si te los tratas antes, hay que prevenir. Si te los tratas antes de que esos síntomas tú los empieces a notar, no se desarrolla. Entonces es tan sencillo como aplicarse una manteca especial que hay, que es manteca de mango y karité, y ese síndrome se mantiene a raya. Y siempre, por supuesto, consultárselo en vuestras revisiones al médico, que el médico lo va a considerar casi como algo normal. Quizás solo te va a hacer caso cuando ya tengas grietas. Y ya la solución es meterte más corticoides, más de lo que ya te están metiendo. Entonces, bueno, por lo menos que os suene y que lo sepáis reconocer. Las cejas, imaginaros las cejas, lo cerca que están del cuero cabelludo. Parece mentira, pero es que van a un ritmo totalmente distinto al pelo de la cabeza. Las cejas duran muchísimo más, la caída no es tan brusca ni tan rápida como el pelo de la cabeza, y nosotros, yo he visto mujeres totalmente calvas y con las cejas casi intactas. ¿Qué hay que hacer? Pues
esa pequeña calvita que te salga en la ceja, pues con un rotulador permanente de ceja te pintas un pelito suelto y oye, pues está muy bien. La verdad es que las cejas hay que mantenerlas de una forma o de otra. Ya diré los tratamientos que ahora mismo están permitidos durante esta etapa. Porque realmente la ceja es lo que te da la expresión a la cara, no es el pelo de la cabeza, son las cejas. Una persona sin cejas se queda sin expresividad. Hasta es difícil calcularle la edad que pueda tener. Yo soy incapaz. Sin cejas, que no sé por qué, pero a mí me cuesta mucho trabajo. Está prohibido hacerse tatuaje y está prohibido hacerse micropigmentación. ¿Por qué? Sobre todo el tatuaje, los pigmentos, que los tatuadores no siempre usan los pigmentos autorizados por sanidad, usan mucho tinta china, porque en otros países está permitido, pero en España no. Esos pigmentos los introducen en las capas profundas de la dermis, entonces eso es algo que llega al riego sanguíneo, por lo tanto, no creo que sea bueno mezclar eso con la quimio que te están poniendo, es decir, tatuaje olvidado. La micropigmentación no llega al pigmento hasta capas tan profundas como el tatuaje, pero también, entonces tampoco. Lo que sí se puede hacer, y nosotros en Thalia lo hemos hecho, mujeres en pleno tratamiento de quimio, incluso han venido con un documento, un papelito, con una autorización de su oncólogo, autorizándoles a hacer el tratamiento de microblading. Eso sí se lo pueden hacer. El microblading es una técnica bastante superficial, es semipermanente y sí se la pueden hacer, incluso en pleno proceso de quimioterapia. ¿De acuerdo? Es muy natural, no es agresiva en comparación con un tatuaje o con una micropigmentación, y entonces ya lo que te permite es que tú tengas tus cejas y tu expresión, que es muy importante, porque tú cuando te veas en el espejo te vas a reconocer y vas a ser tú. Es que de eso se trata, el mantener tu aspecto externo es muy importante en esta etapa. Y las uñas también sufren mucho. Siempre hay que llevarlas cortitas. Si antes tenías puestas uñas de gel, uñas de porcelana o semipermanente, ya te las puedes ir quitando, porque la uña tiene que transpirar. La placa ungueal tiene que estar limpia, tiene que transpirar y se tiene que oxigenar. Eso no quita para que si a veces por la toxicidad de la quimio, ya cuando tienes varias quimios a tus espaldas, te salieran algunas manchitas, pueden ser negras o pueden ser amarillas, y tienes un acontecimiento, imagínate la comunión de tu hijo, de tu sobrino, te han invitado a una boda y estás en condiciones de ir porque te encuentras bien, tú dices, ay, voy a ir con estas uñas, ay, pues es que... Y además la gente por ignorancia puede pensar que es que tienes hongos. Y va a decir, anda, mira esta, aquí viene con las uñas. No, olvídate. Coges, te pones un protector en la uña y te las maquillas con un esmalte normal y corriente, y tú ese día te vas a tu boda, a tu comunión, a la cena con amigos, con tus uñas maquilladas y tú sintiéndote bien, sin necesidad de que nadie te observe y que nadie te mire de reojo. Eso sí, al día siguiente te las quitas. Y siempre que vayas al médico, con las uñas limpias, porque el médico te las va a mirar. Aunque no te diga, oye, dame la mano y tal. No, él, aunque sea así de reojo, sabe si tienes manchas, si no tienes, si las llevas pintadas, te va a regañar, por supuesto. Y bueno, pues hay que cuidarlas. Yo también aconsejo que, fíjate, creo que es algo que tenemos todos en casa, aunque esté carillo, pero el aceite puro de oliva virgen extra, con un poquito que es muy rico en vitamina A, vitamina D, vitamina E. Si te pones con un bastoncito en los oídos o simplemente te mojas un dedito y te vas dando en la placa ungueal, te vas dando bien en las cutículas que se ponen muy ásperas y te resultan incómodas, incluso en la zona interdigital, que esta piel luego sufre mucho y se queda hipersensibilizada. Simplemente con aceite puro de rosa mosqueta y de aceite de oliva lo puedes sustituir. No hace falta que te compres ningún producto específico para las uñas en general. Bueno, y ahora ya
un poquito, esto es mucho más rápido, pero para mí es mucho más importante. ¿Sabéis por qué? Porque en cuanto a los cuidados durante el tratamiento de radiación, aquí sí que hay un desconocimiento pleno, pero pleno y absoluto. Es decir, no entiendo cuando el proceso, que funciona muy bien realmente, tú antes de empezar con tu tratamiento de radio, te recibe una persona, un profesional de enfermería, y te explica cómo te tienes que cuidar. Y por desgracia, la Seguridad Social no cubre ninguna de las cremas para las pieles radiadas, como si nosotros no tuviéramos otra cosa que hacer y nos vamos allí a pasar el rato, ¿no? Como si no fuera algo necesario. Te las tienes que pagar de tu bolsillo. Entonces, bueno, a mí me recomendaron 4 o 5, de las cuales yo elegí 2. Yo fui a la farmacia y me las compré. Una la elegí porque la conocía y otra porque era muy rica en ácido hialurónico. Y ya está, te dicen bebe mucha agua, zumos, ponte las cremas y ahí se queda la cosa. No te dicen absolutamente nada más. En los hospitales públicos tienes siempre a un personal de enfermería, está allí en la misma zona de oncología radioterápica y está a tu disposición. No tienes que pedir cita, no hay que aguantar, no te tienes que esperar a que la zona llegue a quemarse por falta de cuidados para consultarla al enfermero. Por favor, si conocéis a personas que están en esta situación, decirles que no hay que aguantar, que a la mínima que te notes, tú sales de tu sesión, llamas a la puerta de enfermería y te atienden. Yo a todo esto, a las 2 cremas esas, ya os digo, me recomendaron varias y elegí 2. Yo le añadí otras cosas más y entonces me hice una rueda de cremas y de cosméticos. Y desde luego el resultado fue asombroso y es lo que yo, desde mi experiencia como profesional, le recomiendo a nuestras mujeres. Yo primero, compré manzanilla salvaje en un herbolario. No me vale la manzanilla Ornimax. Esto no tiene ninguna propiedad, no. Manzanilla salvaje, ¿por qué? Porque eso sí que tiene muchas propiedades antiinflamatorias. También, por supuesto, el aceite puro de rosa mosqueta y la manteca de mango y karité. El mango es un antiinflamatorio natural y el karité aporta una nutrición en profundidad. Yo me establecí una rueda y cada 4 o 5 horas me ponía una crema o un cosmético distinto. Entonces mi piel, yo soy muy constante, siempre lo he sido, pero mi piel siempre yo le daba de comer lo que necesitaba. Nada más venir de la sesión de radiación, yo me ponía, impregnaba unas gasas. Además recuerdo que en el hospital me dieron unas gasas gorditas, que creo que se llaman tetras. Entonces yo la mojaba en la infusión de manzanilla que me había dejado hecha. A mí me pilló todo el mes de julio y hasta el 5 de agosto, Murcia, 45 grados, o sea que era importante. Y yo tenía la manzanilla en el frigorífico. Nada más venir de mi sesión, yo me la ponía en toda la zona, como 20 minutos o media hora. A continuación me secaba y me ponía la crema que me tocara. Imaginaros, quemaduras. A las 4 o 5 horas me ponía otra. Me podía poner un poquito de aceite de rosa mosqueta. A las 4 o 5 horas, Neovider. A la otra, la manteca de mango. Y además fui tan constante que incluso yo me ponía el despertador de madrugada. A las 4 de la mañana me lo ponía. O sea, yo me subía la crema que me tocaba, la ponía en mi mesita de noche y a las 4 de la mañana sonaba el despertador. Yo medio dormida cogía la crema y me la ponía. Os puedo asegurar que yo, con estos cuidados, a la semana de haber acabado mis 20 sesiones de radiación, que ya son sesiones, mi piel estaba perfecta. Perfecta. No sufrí nada, mi piel no se quemó, estaba un poquito rojita, pero que es lo normal, pero en una semana se había recuperado. E imaginaros lo importante es que la piel se recupere y que se mantenga hidratada, elástica y confortable. Es tan importante como que sea una mujer después de las sesiones de radio. Le pueden hacer una reconstrucción mamaria, pueden usar su piel.
Entonces ya esa cirugía es bastante menos agresiva que la otra cuando la piel no vale porque está quemada y te tienen que hacer un injerto de piel, que luego hay muchos rechazos. Entonces imaginaros si es importante que la piel esté hidratada y esté elástica. Y eso simplemente es ser constante. No es más, no hay ningún milagro, no hay ninguna crema milagrosa, sino es ser constante y tener el hábito. Ser consciente de que es una etapa en donde te tienes que cuidar. En esta etapa estamos todas en situación de baja laboral, tenemos mucho tiempo. Entonces, ¿qué vas a hacer? Pues cuídate, que eso repercutirá en ti, en tu beneficio, en tu piel, en tu aspecto físico, que cuando tú te veas al espejo te reconozcas y digas, pues mira, pues yo tengo la piel. De hecho, hemos tenido mujeres en Thalía que antes eran un poco dejadas para cuidarse y que han tenido la piel y han estado más guapas durante el tratamiento que antes. Y muchas de ellas pues han continuado con sus hábitos. Otras dicen, bueno, lo he cogido un poco, pero no mucho. No un poco, pero bueno. Entonces, bueno, pues esto es lo importante. Cuidarse, cuidar tu aspecto externo para que aumente tu autoestima y que tú afrontes todo este periodo de la mejor manera posible. ¿Vale? Pues muchas gracias. Pues estamos llegando ya casi al final de esta mesa redonda. De hecho, en las intervenciones de las diferentes profesionales, José sentía durante todo el tiempo, ¿verdad?, que todo lo que estaban contando lo estabas sintiendo en tu propia persona porque lo has vivido. Ella tiene un centro de psicología junto con su hija en Archena, también colabora con la televisión local de este lugar. En el año 2023 le diagnostican un cáncer de mama y hoy nos va a contar su testimonio en primera persona. Adelante, José. Bueno, pues ante todo, dar las gracias al Ayuntamiento de Bulla por esta fantástica organización y a Laura por contar conmigo para aportar mi granito de arena con este testimonio. Es difícil, difícil contar mi vida, porque mi historia, porque es verdad que llevo más de 25 años ya casi trabajando como psicóloga y ayudando a pacientes que vienen a la consulta con problemas de este tipo, pero cuando ya te toca a ti, aquí la cosa cambia, ¿eh? Y de hecho me siento en deuda con algunas pacientes porque cuando venían a lo mejor y me contaban que estaban o que habían pasado un cáncer o me hablaban del cáncer de mama, pues yo les hablaba como diciendo, vale, lo entiendo, tal, pero realmente ahora si volviera a hablar con ellas sería totalmente distinto, porque hasta que no se pasa, no sabemos realmente cómo es todo el proceso, ¿no? Desde fuera he puesto el lazo rosa, porque se ve muy rosa, todo muy bonito, y sobre todo con el cáncer de mama, que aquí nos lo pintan como que tiene un pronóstico fabuloso, con una supervivencia muy alta, pero luego la realidad pues no es tanta, ¿no? Y hay pues hay un cáncer de mama, el triple negativo, que luego tiene un pronóstico, pues la verdad que es muy duro de llevar, ¿no? Entonces, de rosa tiene poco, pero bueno, la foto me pareció preciosa y por eso la hemos puesto. ¿Quién soy? Pues como ya me ha presentado Mariló, me llamo José, tengo 54 años, casada, tengo 3 hijos, también vivo hoy aquí, 2 de ellas, y psicóloga. Tengo junto con Encarna, con mi hija, tenemos un centro en Archena de psicología y es nuestra gran pasión. Yo en mi caso, pues como ya he dicho, cuando me llega esto, me gustaba tanto mi trabajo que opté por seguir trabajando durante el proceso. Ahora os iré contando porque han pasado muchas cosas, aparte del cáncer de mama. Yo y mis flequillos. He puesto aquí esta foto porque los que me conocen saben que yo he sido siempre, pues desde que me reconozco, desde pequeña, siempre con el pelo largo. Pero un pelo largo, además precioso, y con mis flequillos. Yo era impensable ir alguna vez sin flequillo. Vamos, yo cuando iba a la playa, enseguida salía y enseguida hacerme mi pelo porque me gustaba mi pelo y mi melena. Mi primera batalla antes del cáncer resulta hoy hace 6 años justo, de que un día me voy de comida, después tenía el cumpleaños de mi sobrina
Y mientras esperábamos a que se hiciera la hora para ir al cumpleaños, empieza a picarme el ojo. Empieza a picarme el ojo por una pintura que llevaba, me subo, me desmaquillo, pensando, digo, que me había entrado en el ojo, y cuando bajo pues veía así como una nube borrosa, y le dije a mi marido, digo, vámonos a urgencias, digo, que no veo bien. Y él, qué exagerada eres, ¿qué pasa? Digo, pues, no sé, digo, pero no veo bien. Mi abuelo tenía glaucoma, se quedó ciego, una compañera había tenido un desprendimiento de retina, y yo en ese caso pues tuve un poquito de miedo y le dije, vámonos a urgencias porque algo pasa. Si no, hasta ese momento, ahí tenía yo 49 años, jamás en la vida había pisado un hospital, jamás en la vida había tenido que ir a urgencias, salvo que para tener a mis hijos. La única vez que me han ingresado es en un hospital. Pero a raíz de ahí ya, pues desde ese momento ya tenemos como digo después, una suscripción de esta ya definitiva, una suscripción VIP, ¿no? Bueno, pues cuando llego allí, al Morales, llegamos a urgencias, yo pensando que iba a ser nada, que enseguida que me voy, y resulta que no me miran los ojos. Me hacen un TAC, espérate que te lo vamos a repetir, que parece que el TAC no funciona. Me hacen otro, pues te vas a quedar, porque hemos visto aquí una manchica, algo que no nos gusta. Bueno, pues resulta que me dejan allí ingresada, y me dicen, pues después que habían encontrado un meningioma. La primera vez, o sea, me dicen, es un tumor benigno. Yo no podía nombrar esa palabra, la palabra tumor, no podía nombrarla. Mi marido me decía, José, que tienes un tumor, que va a ser cáncer. Y yo, no, ha dicho la neuróloga que es un meningioma. El tumor, la palabra me parecía que no. Bueno, pues llegan y sí, tenía un tumor benigno en el ojo, en el esfenoide. Y allí en el Morales no querían darme el alta. Querían que directamente me fuese a la Risaca para operarme. Pero resulta que me pilló también en pandemia, estábamos en el diagnóstico fue en el 2019, había una lista de espera en neurología y llega la pandemia también. Cuando llego allí, pues me dicen que me tienen que abrir la cabeza, que los riesgos de la operación, podría quedarme sin visión de un ojo, podría afectarme al habla, hemiplegia, pero saco de ahí, el neurólogo es fantástico, para mí es mi salvador, pero yo no paraba de decirle, bueno, pero si pierdo la visión del ojo, por el otro veo. Dice, sí, por el otro sí, pero ya sabes que esto va a ser muy duro y tal. Y al final, ya después de decirme 100.000 efectos secundarios que podría tener, digo, ¿de esto me muero? No, digo, venga, pues para adelante, ¿no? Como nos pilló en pandemia, 20 meses en lista de espera. ¿Cómo se gestiona esto? 20 meses, porque yo estaba la primera apuntada, porque era podía afectarme a la visión, pero cada vez que iba, había alguien que tenía más riesgo de muerte que yo. Entonces me decían, estás en la primera, pero si no opero al que tengo, se muere. Tú puedes aguantar 20 meses. Hasta que ya, pues, de una semana para otra, ¿Cómo gestiono esos 20 meses? Pues yo ahí decidí que iba a actuar como si no me tuviese que operar. Decidí que iba a seguir mi vida porque yo justo acababa de hacerme autónoma. Yo tenía la consulta de muchos años, pero llevaba 28 años trabajando en el Corte Inglés. No había tenido una baja en mi vida. Y justo hacía un año o así que había montado mi clínica, que estaba al 100% con eso, y me estaban saliendo ofertas o me llamaban de sitios para colaborar y trabajar, y yo siempre tenía que decir que no porque me van a intervenir. Hasta que un día decidí, no me intervengo. Cuando llegue el momento, pues haré como cualquiera que surge una cosa así imprevista y lo hace. Cuando el meningioma, que me operaron una semana antes de cumplir los 50, mi mayor problema también era si me iban a afeitar la cabeza. Como están diciendo aquí las compañeras, el pelo. ¿Cuánto pelo me van a quitar? ¿Me van a rapar entera? ¿Me van a quitar solo el flequillo? ¿Qué van a hacer, no? Y de hecho, después de la operación, que eran hablando de cómo nos puede afectar la autoestima y todo eso, yo me compré un montón de flequillos por el AliExpress, turbantes, todo, a ver, opciones para el tiempo que iba a durar, muy poquito tiempo, el que pelo saliese, ¿no? Pero yo tenía que tener opciones ahí. Y cuando salgo de la operación, una operación de 12 horas, más 12 de recuperación, lo primero que hice fue tocarme a ver si tenía algo de pelo en la cabeza. Cuando vi que tenía pelo, se lo pregunté a mi hija, y me dijeron, mamá, que sí, que lleva pelo, que solo me habían quitado un poco. Ya dije, bueno,
Bueno, pues seguimos. Aquí yo tenía mucho miedo con esta fecha del cumpleaños, he puesto los 50, porque mi madre se murió con 49 años de un problema de corazón. Estaba yo de viaje de novio cuando se murió, con 25 años, y era como que se repetía mucho, pues ¿no? Tenemos ahí los pensamientos mágicos, las supersticiones, que yo decía, no llego a los 50 años, no llego, y entonces justo la operación una semana antes del cumpleaños. Pero bueno, salió todo bien, y ahí estoy yo soplando mi vela una semana después de la operación, yo ahí ya fantástica, ¿vale? Con mi ojo que no lo podía abrir, pero todo bien. Ahí he puesto esa imagen también de los cuidados, ¿no? De mi hija ayudándome a lavarme el pelo, lavarme la cabeza. Ahí me ayudó muchísimo, como has dicho tú, me compré mi planta de aloe vera, bueno, me la dio mi hermana, y el aloe vera en la cicatriz yo no la mimé. En vez de cogerlo y verlo, pues ya veis, de punta a punta la cabeza abierta, opté por mimarla y cuidarla. Y decidí que tenía que mimarla. Entonces me ponía mucho aceite, mucho aloe vera. Al principio el pelo no salía en la cicatriz, pero luego después de 4 meses o 5 empezó a salir, ¿vale? Y entonces pues, al final voy recuperando mi pelo y ya al cabo de casi 1 año y medio así empiezo a ser yo, a encontrarme yo otra vez casi al 100%, con un cambio de imagen importante porque me tienen que poner una placa de titanio aquí. Entonces yo, mi ojo, mi cara, pues cambia bastante importante, ¿no? Pero bueno, empiezo a recuperarme. Esta mañana cuando venía, se lo comentaba a mi familia, se me había olvidado que al año de meningioma, que no lo he puesto aquí, me pongo la 3ª vacuna del COVID y pues me da como una cosa muy rara al corazón. Pues resulta que me tuvieron que ingresar otra semana y me tuvieron que intervenir del corazón, me tuvieron que hacer una ablación por, no sé lo que pasó ahí, ¿no? No sé si fue, no sé lo que pasó realmente, pero bueno, tenía algo que ver con los efectos de la vacuna, cómo sentaban y todo eso, ¿no? Y ahí fue la primera vez que yo vi la muerte de cerca. Aquí, pues bueno, yo sabía que me tenían que operar, pero ahí es que casi fue como una cosa que no podía respirar, que me ahogaba, y ahí me asusté de verdad. Pero bueno, le ganamos otra vez la batalla a la vida y seguimos, ¿no? Vale, entonces, como ya estaba diciendo, cuando ya empiezo a recuperarme, 2 años después, ya había pasado otro año de lo del corazón, y ya estoy al 100%, en pleno crecimiento en la consulta, con un montón de trabajo, con un montón de proyectos por delante, súper ilusionada, muy contenta cogemos la gestión de la clínica nosotras, ampliamos ahí toda la clínica, la ponemos súper bonita, y entonces un día, febrero de 2023, los enamorados, mi marido me dice, José, ¿tiene un bulto ahí? Y yo, ¿qué va? Eso es que va. Yo que soy muy positiva. ¿Qué va? Eso que me tiene que venir la regla, eso, pues a mí no me gusta, eso que te lo vean y tal. Y no le hago caso. Pero a los 2 o 3 días tengo una cuñada que es matrona y mi marido le vuelve a decir, mírale el bulto a tu cuñada. Y entonces me lo toca y dice, pide cita. Pide cita, pido cita. Y nada, pues ya ahí vamos, ya entramos en la dinámica, ¿no? Pues resulta que sí. Que ese bulto, que yo creía que iba a ser nada, pues luego resultó ser la suscripción ya a oncología, ¿no? En un principio, esa semana que te hacen todas las pruebas, te hacen toda la biopsia, te hacen todas las pruebas, esa semana, pues yo estaba tan tranquila, funcionando, trabajando, yo en lo mío. Mi marido me decía, pero ¿cómo puedes estar tan tranquila? Que te van a decir que tienes un cáncer. Digo, yo ahora todavía no tengo nada. Cuando me lo digan, pues ya lo afrontaremos, ¿no? Pues resulta que cuando llegamos y me dan el diagnóstico, pues lo peor que te puedes imaginar. Mi marido me tenía cogida de la mano y cuando llega el médico me dice, pues tienes cáncer de mama avanzado con la afectación de la sida. No podía ser más grande. Y ya mi marido me dice, ¿ves? Tenía yo razón y digo, veo que tú ya llevas 1 semana o 2 sufriendo y lo que me toque me va a tocar igual. Pues vamos a ver cuál es el siguiente paso. Desde allí ya, como yo digo aquí, me cogieron de la mano y me pusieron la pulsera VIP. Me cogieron de la mano literal. La enfermera toda cariñosa me dijo, José, te están esperando en oncología.
vete para allá, que te va a ver la oncóloga, que ya tienes cita. Llego allí y es que era, después el enfermero, me dieron, yo he tenido muchísima suerte, o sea, ahí, de hecho, tengo pendiente de hacerle una felicitación porque ha sido brutal cómo funciona el servicio de oncología del Moral de Mestiquer, es brutal, desde enfermería, médicos, pero todo el equipo, es como me he sentido de verdad con una pulsera VIP, porque llego a la oncóloga y ahí la oncóloga lo primero que me dice, bueno, pues te vamos a dar quimio y enseguida pues, preguntamos por la pregunta, ya has dicho, ¿no? ¿Y el pelo? El pelo, pues ya sabes que posiblemente a partir de la segunda sesión ya empezará este. Desde la primera a la segunda empezará. Pues aquí, yo al principio dije, bueno, a la oncóloga, ¿qué puedo hacer yo? De alimentación no te hablan nada de qué puedes hacer de la alimentación. Y yo le comenté, digo, oye, yo conozco un libro de Odil Fernández, de mi receta anticáncer, ¿eso me puede ayudar? Dice ella, pues claro que sí. Dice, además hay otro nuevo que han sacado una chica de Oviedo. Mi hija pequeña está estudiando en Oviedo y él está haciendo medicina y es como que me hizo clic, digo, uy, ¿de Oviedo? Digo, pues, y me habló que el libro se llama Comer para vencer el cáncer. Pues yo me compré ese libro y dije, ¿y qué más puedo hacer? Deporte, yo estaba haciendo deporte en ese momento, pues yo seguí con mi deporte y cambié la alimentación al 100% en ese proceso. El tratamiento pues fue muy duro, o sea, no sé si llevo aquí la foto, pues sí, al final a mí me tocaban 15 sesiones de quimio, tenía luego la operación y luego la radio. Fijaros cómo el cerebro, o sea, porque es que si yo antes, en algún momento de mi vida, había anticipado el tener cáncer, yo me acuerdo un día que iba conduciendo en el coche y de esas veces que entran los pensamientos intrusivos, yo me puse a llorar pensando en la posibilidad de tener cáncer en algún momento porque ya te veía hasta con el pañuelo. Pero resulta que cuando te toca de verdad, el cerebro, y aquí ya mis compañeras psicólogas lo saben, empieza a generar ahí un cóctel de hormonas, la endorfina, la serotonina, la oxitocina, que yo no sé qué hace, que tú vas pasando por ese proceso de una forma mucho más amable y mucho más tranquila y mucho más serena de lo que realmente nos imaginamos antes de anticiparlo, ¿verdad? Porque cuando ya estás ahí dices, uff, ¿cómo? Después digo, ¿cómo he pasado todo esto, no? Pero es verdad que tenemos un cerebro maravilloso y nos ayuda a todo esto. Entonces, aquí estoy, mi marido no se perdió una sesión de quimio, tuvo las 15, y ya en la última dejo que vinieran mis hijos y que me acompañaran ellos también, y aquí ya estamos tocando la campana, ya parecía que no. Aquí, pues lo que habéis dicho vosotras, la uña, es que directamente que se arranca, o sea, se caen. La piel, yo de golpe y porrazo, ahí me hubiese venido muy bien tener esta charla antes, pero era como haber envejecido 10 años de golpe, en cuestión de meses. Yo mi piel no me reconocía, no la reconocía, o sea, de arrugas salieron, pero dices, ¿cómo es posible que salgan las arrugas de hoy para mañana, no? Era una cosa, o sea, que me habría venido muy bien todo esto que habéis dicho. Pero bueno, pasamos el tratamiento. Yo aquí, cuando me hablaron, digo lo del cerebro, porque cuando en la primera sesión con el médico, cuando me da el diagnóstico, me habló de que me habló de que me tenían que hacer una mastectomía, pero yo no lo escuché. Mi marido sí, yo no escuché esa palabra, mastectomía no, yo como que no. Vale, pues empezamos, ¿qué hay que hacer? Y yo como que todo el proceso al final, al principio lo viví y después como expectante, a ver esto que me trae, a ver qué experiencia va a ser esto, cómo va a ser, a ver, de aquí que sale, ¿no? Y han salido cosas muy chulas de esto. Yo siempre digo que de todo lo negativo salen cosas chulas. Y lo chulo es el disfrutar de los mimos de la familia, de los cuidados, de las atenciones. Yo para mí eso ha sido súper importante. Los psicólogos sabemos que el amor es lo que más ayuda en la resiliencia, ¿no? Y en mi caso eso ha sido brutal. O sea que ahí me considero una privilegiada. Aquí, el tratamiento, como hemos dicho, el cáncer de rosa no tiene nada. Las inyecciones estas que te ponen para subir las defensas, eso te deja medio muerto, te deja que no puedes con tu vida, pero bueno, tiramos para adelante. Aquí yo tengo mi foto calva, me costó muchísimo al principio, pero luego resulta que no me veía tan mal.
a la hora de raparme el pelo, hay gente que lo quiere hacer en la peluquería o que lo quiere hacer con familia o tal. Yo prefería hacerlo sola. Y aproveché, era el día de mi aniversario, el 7 de abril. Aproveché que se habían ido ellas de Viernes Santo, mi hija, y que mi marido se había quedado durmiendo la siesta. Pero fíjate, mi hijo, que no dice nunca nada y no habla casi, me había dejado la maquinilla encima del lavabo por si la necesitaba. No sé por qué, había como un sexto sentido de que ese día lo iba a hacer. Había empezado ya, como has comentado tú, los síntomas esos de los picores, empezó a caerse el pelo y yo quería hacerlo serena y tranquila. Y la verdad que fue un momento, fue bonito. O sea, yo sola conmigo misma ahí lloré, me lo hice y luego cuando sube mi marido dice, ¿pero qué ha hecho? ¿Por qué no me llamas? ¿Por qué no? Y me dio un abrazo ahí que me recogió y ya está, hasta eso fue bonito, ¿no? Y terminamos el proceso, bueno, aquí estoy yo con mi peluca, yo en un principio también dudé de si pañuelo, peluca, tal, y mi hermana se empeñó en que ella me quería regalar una peluca, y yo tengo mi peluca y ahí estoy yo en mi clínica trabajando, ¿no? Porque yo, como he dicho, opté por trabajar, y me la ponía a veces, otras veces no, según cuando estaba con mis pacientes no me la ponía, yo iba con pañuelo, pero a lo mejor cuando tenía reconocimiento de conductores, que es mucha gente la que yo tenía que ver ahí ese día, sí que me la ponía para no dar explicaciones. Aquí, como ya los pacientes me conocían y lo sabían y estaban avisados, previamente pues no hubo que va, lo vivieron con mucha naturalidad y muy bien. Entonces terminamos todo nuestro proceso. Bueno, no he contado aquí la parte buena. La parte buena es que cuando llevo 4 sesiones de quimio y cuando ya me hacen una revisión, pues resulta que el tumor había desaparecido. Yo tenía un tumor de 7 centímetros, era bastante grande, y el radiólogo dice, ¿no ha desaparecido? Dice, pero que tampoco hay en la sila. Dice, te voy a poner un clip, dice, porque te quiero dar la opción de la cirugía conservadora. Y entonces cuando salgo, pues tampoco se lo creía. Mi marido me decía, ¿pero seguro que te ha dicho eso? Digo, que sí, eso sí lo había oído. Esto sí lo había oído, lo otro no. Pero esto sí lo había oído yo bien. Que sí, que me ha dicho que sí, que me deja la opción, que si todo sigue así, que no me lo garantiza, pero si sigue así, que sí. Entonces, pues nada, al final la operación fue con la cirugía conservadora, apenas me quitaron casi nada y de hecho muy bien. Y ahí estoy yo, mi 53 cumpleaños, que acababa de terminar todo el proceso de radio también, de radioterapia, ¿no? Entonces ya resulta que ya le hemos ganado, a día de hoy, 4 años a la vida ya, o sea que me estaban poniendo trabas que yo decía, jolines, ya está bien, ¿no? Pero mira, ya vamos ganando, ya hemos superado los 50 y ya vamos por los 54. Lo que estabais hablando vosotras, ¿no? Y aquí, Ana, es brutal lo que tú has dicho. Sobreviví al cáncer, ¿vale? Pero no me reconozco, o sea, el reflejo y mi líbido, como digo aquí un poco de broma, siguen en paradero desconocido. Es un tema que, como han comentado aquí ellas, no se habla, no se afronta, porque, como dicen, ¿no? Lo importante es que estás viva, ¿de qué te vas a quejar tú, no? Y en ningún sitio te dan información de esto y de cómo hay que hacerlo, ¿no? Y menos también la familia tampoco sabe, o tu pareja no sabe tampoco cómo hacerlo. En el caso del pelo, yo en mi caso llevo un tratamiento hormonal muy agresivo para que no vuelva a aparecer, ¿no? Lo tengo que tomar otro año más y a mí pues prácticamente que no me ha salido el pelo, ¿no? Entonces sigues sin verte, es que has terminado, sigues sin reconocerte, pero encima llevas el recuerdo de que ha pasado un cáncer y que sigues estando ahí. Es como, ¿no? Cuando ya te crece el pelo, parece que ya te has olvidado, ¿no? Pero de esta forma es como lo tienes ahí muy presente, ¿no? Entonces, es una forma de volver a verte, ¿no? Cuando te miras al espejo, aquí es volver a verte, ver todas las heridas, todas las secuelas, las cicatrices, y al final es decir, jo, qué fuerte soy, estoy contenta de ver cómo he gestionado todo esto y que aquí estoy, ¿no? Y al final es como coge esa autoestima, la autoestima son 4 partes, aquí nos influye pues mucho la autoimagen, pero también un poco pues cómo nos hablamos, la confianza que tenemos en nosotros mismos, ¿no? Y lo que tú confías en tus capacidades, en tu fortaleza, y a mí en este caso pues va supliendo, las otras partes como que van supliendo un poco la parte esa de la autoestima. Sigo sin reconocerme muchas veces cuando me veo
en la foto y en el espejo, pues es verdad. Con estos procesos se sufre una desconexión brutal con tu cuerpo. Muchas veces como que no reconoces ni partes de tu cuerpo. Yo estaba haciendo yoga y si es que no me siento. Hay partes que parece que no las tengo en el cuerpo. ¿Hasta qué punto te llega a desconexionar un proceso de estos de ti misma, ¿no? Pero bueno, vamos ahí y seguimos. Entonces aquí, fundamental, el optimismo, hablarnos bien. No estamos hablando de ser Mr. Wonderful ni de decir que todo va a ir bien, porque eso no lo sabemos cómo va a ir, pero sí afrontar el proceso paso a paso. No preguntarnos el por qué. Yo en algún momento me dijo, jolines, pero es que no estaba bien, ¿por qué? Y enseguida, los psicólogos ya sabemos que eso no nos lo podemos decir con la reestructuración cognitiva, ¿no? Pues, ¿qué podemos hacer para llevar esto? ¿Qué me está enseñando esto? Y tenemos que afrontarlo, con la aceptación también, el compromiso de decir, venga, pues esto es lo que me toca, ¿cómo lo podemos llevar de la mejor manera posible? Y cada uno pues tiene que ver cómo encuentra la forma de llevarlo, ¿no? En mi caso, me ha ayudado mucho el trabajar, me ha venido muy bien. Es como, yo al principio probé, digo, a ver si me está afectando mucho, le afecta a mis pacientes, pero vi que no, y me ha ayudado mucho. Voy a estar en proyectos y eso. Ahora estoy con el reto de dedicarme tiempo, que eso es lo que quiero y ese es mi nuevo reto que tengo ahora a corto plazo. Entonces, como me han dicho, la autoestima pues está ahí, regular, pero trabajando en ello. A día de hoy, el presente es lo único que tenemos. Es un dicho, pero que es verdad. Yo a la hora de afrontar los pronósticos, ¿cómo se llaman? Las revisiones, ¿no? Yo, por ejemplo, la semana que viene tengo revisión. No me gusta decirlo mucho porque ya los pensamientos mágicos, un día, estábamos dando la charla del Día de la Mujer y dije, la semana que viene me dan el diagnóstico y luego fue lo que fue. Entonces, tengo revisión otra vez de esas que te hacen de esta prueba gamma y tal y vamos a pensar que va todo bien. Cuando llegue el momento, ya lo afrontaremos. Cuando llegue el momento nos preocuparemos, pero ahora mismo está todo bien. ¿De qué se trata? De que vivamos el presente, la pura vida. Nuestro centro de psicología se llama Pura Vida por la simplicidad del buen vivir, que no necesitamos grandes cosas, las cosas sencillas, las cosas cotidianas. Si disfrutamos de ellas, nos dan serenidad, nos dan calma y nos dan felicidad. Entonces, el presente, vivir eso, la pura vida, disfrutando de lo que nos venga bien y de las cosas que nos gusten. Y ya está. Lo demás ya se verá, paso a paso y partido a partido, como dice mi hija, ya se irá bien. Así que, pues nada, gracias de corazón por escucharlo y espero que a alguien pues, le haya servido el testimonio. Muchas gracias. Gracias. Pues ahora ya sí terminamos esta mesa redonda con estas grandes profesionales, Ana, Mariló, Elisa y Beatriz y también José. Gracias por contarnos tantas cosas interesantes, gracias a Laura por hacerlo posible, gracias a la concejal de Igualdad, gracias a todas las personas que han venido esta mañana y han querido acompañarnos. Muchísimas gracias y hasta luego. Adiós.